Dios le bendiga, hermanos. Amén. Para que se conecten. Ok. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Voy a pedirle a los padres y a los niños menores de 11 años que por favor vayan para el área de atrás. Normalmente le permitimos estar aquí en esta edad, pero el sermón de hoy amerita que esta edad pues esté en otra parte. Así que los padres, por favor, sean responsables, enviemos a nuestros hijos para allí, menores de 11 años, porque el tema que vamos a tratar es un poco fuerte para una edad temprana, ¿ok? Muy bien. Mientras los niños se dirigen, acompáñenme en la palabra del Señor a Colosenses, capítulo 3, versículo 5 al 7. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7. Por última ocasión, señores, vamos a ponernos de pie y a dar lectura a la palabra del Señor en reverencia. Colosenses 3, versículos 5 al 7. Leemos la palabra del Señor conscientes de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales también ustedes anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Padre amado, te rogamos que nos hable en esta mañana, que nos redarguya, que nos confronte, pero también que nos aliente y que con tu gracia nos capacite para poder vivir vidas más santas y parecidas a nuestro Señor Jesucristo. Señor, sigue transformándonos y haz que hoy, Señor, tu palabra sea igual de poderosa que siempre y se vaya a lo más profundo de nuestro ser y se clave en nuestra esencia, en nuestra forma de ver la vida y transforme, Señor, nuestro ser desde adentro hacia afuera. Permíteme, Señor, predicar con claridad, con denuedo, con tu respaldo y la unción de tu Espíritu Santo, y que yo no sea un estorbo, Señor, sino más bien un instrumento para que tu palabra sea entregada fielmente. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho, hermano. Vamos a sentarnos. Hay una historia muy popular que quisiera contarla, porque quizá algunos la han escuchado con mucho menos detalles y no hemos podido apreciar las grandes enseñanzas que tiene esta historia. Esto ocurrió. Pero durante 10 largos años, el ejército griego estaba rodeado, tenía sus murallas rodeadas o más bien, durante 10 años el ejército griego tenía a la ciudad de Troya rodeada, todas sus murallas, y estaban batallando durante esos 10 años, pero las murallas de Troya eran impenetrables, los griegos no podían entrar y los troyanos no se rendían. Piensen eso, hermano, 10 años batallando. Ahora, una mañana, los centinelas troyanos miraron desde lo alto de los muros y quedaron asombrados al ver las playas que estaban vacías. El ejército griego se había ido. Los barcos ya no estaban. Solo quedaba una sola cosa en la arena: un gigantesco y majestuoso caballo de madera. Los troyanos salieron de la ciudad celebrando. Pensaron: hemos ganado, por fin somos libres. Miraron el caballo y creyeron que era una ofrenda de paz, un trofeo de victoria, algo que debían meter a la ciudad para celebrar su resistencia. Hubo voces de advertencia. Un sacerdote llamado Laoconte gritó: no confíen en el caballo, temo a los griegos, incluso cuando traen regalos. Pero la ciudad estaba tan cegada por el deseo de celebrar y por la apariencia hermosa del regalo que ignoraron la advertencia. Con gran esfuerzo arrastraron el gigantesco caballo dentro de la muralla y esa noche toda Troya celebró. Hubo vino, hubo fiesta, hubo banquete, hubo risa. Bajaron la guardia, se durmieron sintiéndose seguros y celebrando su gran victoria.
Pero aquel regalo, como todos sabemos, era una trampa. Mientras la ciudad dormía, se abrió una trampilla oculta en la panza del caballo, y de su interior descendieron silenciosos como sombras los mejores soldados griegos. Ellos no tuvieron que derribar la muralla desde afuera, ya estaban dentro. Abrieron las puertas de la ciudad al resto del ejército que se había escondido cerca, y en una sola noche la ciudad que había resistido 10 años fue reducida a cenizas. Esta historia es interesante, adornada por cuente como se cuente, porque nos ilustra algo muy importante. Muchas veces la batalla se pierde desde adentro. Y el enemigo, muchas veces, para lograr su victoria, no tiene que venir no tiene que atacar desde afuera, sino más bien disfrazarse de amigo, disfrazarse de regalo y lograr su entrada. Una vez dentro, ya tiene la victoria asegurada. Y así mismo es el pecado sexual, hermano. Muchas veces se presenta al cristiano de esta manera. Nunca viene como, mira, yo tengo una espada en la mano y vengo a destruir tu familia y obstruir tu relación con Dios. El pecado nunca viene así. Sino que él se disfraza de un regalo que te mereces porque has trabajado mucho, porque te has esforzado mucho. Tú te mereces ese placer, tú te mereces ese momento. Estás cansado, has tenido que luchar mucho, ya has tenido que esperar demasiado. Ya vale la pena tomarse ese momento y ceder. Se presenta como esa recompensa merecida, como eso inofensivo. ¿Qué tan mal? Yo no le hago daño a nadie. Con esto nadie sale bien. Y más ahora que tenemos la ira también siendo fuente de tentación y de alimentación de estas cosas, mucho eso ni una persona es. ¿Qué tiene eso de malo? Por eso, hermanos, Pablo nos advierte en este texto de manera tan tajante y nos dice en el versículo 5: por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Para ponernos en contexto rápidamente, la semana pasada veíamos que Pablo nos alentaba, nos exhortaba a que en vez de estar buscando las cosas de aquí, de la tierra, nosotros que hemos resucitado con Cristo y que morimos con Él, entonces ahora lo que tenemos que enfocar nuestra vida debido a esa nueva realidad, enfocar nuestra vida a una nueva dirección, buscar las cosas de arriba, una nueva esperanza, en que tenemos que tener nuevos propósitos, nuevos anhelos, nuevos deseos, y es las cosas celestiales, no las cosas terrenales. Pablo creó un contraste entre lo que está arriba en el cielo y lo que está en la tierra, no queriendo decir necesariamente que nosotros somos lo material es malo y lo espiritual es bueno. Eso no fue lo que dijo, sino más bien hizo un contraste diciendo lo que pertenece a Cristo y su señorío, lo veíamos la semana pasada. Eso es lo bueno, eso es lo que tenemos que procurar. Pero las cosas que pertenecen a esta vida terrenal, las cosas que este mundo procura, que este mundo promueve, esas cosas yo no debo buscarlas. Y más bien dejar de ser tan terrenal y ceder a los deseos malos y perversos del mundo e inclinar mi corazón, mi mente y mis esfuerzos a las cosas que pertenecen al señorío de Cristo. Esto fue lo que nos dijo la semana pasada. Pero ahora, a partir de ahora, en este capítulo 3 y capítulo 4, pero a partir de este versículo 5, Pablo se vuelve práctico. Y básicamente ahora nos comienza a decir en la práctica cómo se ve eso. ¿Qué se supone que significa que voy a buscar a Cristo y las cosas de arriba y no las de la tierra? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se ve eso en el día a día del cristiano? Y es interesante que en esta larga lista de cosas que Pablo nos va a decir que representan el día a día del cristiano que busca la cosa de arriba, que básicamente es desprecia los vicios y los pecados y las cosas perversas y procura los valores y las virtudes que hay en Cristo. Básicamente eso es. Pero nos va a dar muchos detalles. No es una lista exhaustiva. Pablo no pretende tocar todos y cada uno de los vicios y pecados que hay en el mundo que tenemos que abandonar, ni todos y cada una de las virtudes que hay en Cristo que debemos procurar.
Él nos va a dar una lista que más o menos toca una gran parte de nuestra vida como ilustración para que entendamos cómo se ve esto en la práctica. Bien, ahora, es interesante, hermano, que decide comenzar con los vicios y pecados relacionados al pecado, al pecado sexual, al área sexual, a la sexualidad. Es interesante que comience por ahí, pero no sorprendente. No sorprendente porque el pecado sexual sabemos que es uno de los pecados más aberrantes, y de hecho es cierto que todo pecado es pecado para Dios, pero entre los pecados que Dios más desprecia y pone en una categoría alta está el pecado sexual. Pero también, no solo es esto, este es uno de los pecados que más esclaviza a las personas. Que cuando la persona cae en él es difícil salir de él, le cuesta. Es uno de los pecados que más fácil tienta a las personas y las hace caer también. Al igual que el orgullo y otros, pero el pecado sexual es muy tramposo, muy poderoso, muy influyente. Y no solo esto, a lo largo de la historia es el pecado que más el hombre promueve allá afuera, como normal, como aceptable, como bueno. De hecho, si recuerdan, en Romanos capítulo 1, cuando Pablo nos habla de lo mal que estaba la humanidad y que estábamos todos nosotros en Cristo, Pablo tiene que hablar del pecado sexual allí obligatoriamente. Y lo hace en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Tiene que hablar del pecado sexual. Pablo, en casi todas sus cartas, no todas obviamente, pero casi todas sus cartas, tiene que mencionar el pecado sexual. Es increíble, es un pecado muy poderoso y así lo ha sido siempre. Desde el mundo grecorromano en el que vivió Pablo hasta nuestra actualidad, el pecado sexual ha sido siempre promovido. De hecho, un autor experto en esta parte de la historia nos cuenta sobre el mundo grecorromano lo siguiente. En el mundo grecorromano, dice él, cito textualmente, la generalidad de los hombres creía que sus deseos sexuales no debían ser controlados, sino satisfechos sin restricciones. La prostitución florecía abiertamente, la desnudez era común, la homosexualidad era aceptada en muchos círculos como un modo de vida, y las restricciones de las relaciones sexuales en el matrimonio eran consideradas necesarias y contrarias a la naturaleza. O sea, que estar limitado al matrimonio, eso era contrario a la naturaleza, de acuerdo al mundo grecorromano en el tiempo de Pablo. Con respecto a las actitudes y a la conducta sexual, existen tremendas similitudes entre nuestro siglo y el siglo primero en el que vivió Pablo. Esto es una realidad, fin de la cita. Esto es una gran realidad. El mundo grecorromano y el nuestro lidian con el mismo pecado sexual, con los mismos pecados sexuales. En los tiempos de Pablo se promovía y se decía, no, tú no puedes darle reto, tú tienes que vivir y ser feliz, ceder a tus deseos, somos animales en ese sentido, ese es un instinto animal. Y el hombre lo justifican, el hombre tiene que tener más de una mujer, porque el hombre tiene que procrear, la mujer solo puede tener un hijo a la vez, pero el hombre puede multiplicarse muchas veces cuando tienen varias mujeres. Por lo tanto, para poderse multiplicar y poder procrear, el hombre tiene que tener más de una esposa. Eso como el mundo lo ha promovido, porque es un instinto animal. Pero la mujer tampoco tiene que limitarse. ¿Por qué tiene que limitarse? ¿Por qué hay que ceder a eso? Igual con la homosexualidad, igual con cuantas cosas. La prostitución incluso era tan común en los tiempos antiguos que religiones paganas incluían la prostitución, las orgías sexuales, el tener varias gente juntas a practicar el acto sexual. Todo esto se incluía como parte incluso de su adoración pagana. No está tan lejos de lo que vemos hoy. No está tan lejos de lo que vemos hoy. Entonces, hermanos, esto no es que Pablo es retrógrada. Esto no se trata de que Pablo está atrasado. Porque Pablo estaba lidiando en su tiempo con lo mismo que estamos lidiando nosotros, así que atrasado no está. Esto se trata, hermano, de que el cristianismo, el carácter de Cristo que se tiene que representar en la vida del cristiano, es algo contra cultura. No cede a la cultura. El cristiano no puede amoldarse a la cultura y vivir como la cultura vive, porque está llamado a vivir de una manera que es totalmente distinta
a la cultura. Lo fue en los tiempos de Pablo y lo es hoy. Ahora, hermanos, esta batalla contra el pecado sexual, que tantos cristianos pierden, y que hay estadísticas alarmantes de un número grande de cristianos que ven pornografía, que practican estas aberraciones. Esto significa que nosotros como cristianos o no sabemos batallar con esto, o no lo estamos viendo como debemos ver. No sé si recuerdan cuando hubo un hackeo a una de esas páginas de pornografía. Esto se hizo muy viral porque era una de las páginas de pornografía más seguras. La gente tenía que pagar y eso te garantizaba tu seguridad y que nadie iba a saber que tú estabas viendo esas cosas. Bueno, pues unos hackers entraron y publicaron los nombres de las personas suscritas y fue muy feo y era un escándalo que muchos pastores estaban en esa lista. Y la vergüenza fue tan grande que varios de ellos se quitaron la vida. Otros renunciaron al ministerio, otros lo sacaron y así sucesivamente, pero hubo un número que se suicidó. No aguantó la vergüenza de haber sido puesto en público el pecado que consentían y practicaban en lo privado. Pero ¿cuántos cristianos más salieron ahí? Esto es algo, hermanos, que nosotros tenemos que entender, es algo con lo que el cristianismo lucha. Porque esto no se ve. O sea, cuando yo estaba preparando este sermón, yo no podía pensar en la práctica pecaminosa de algunos de ustedes, porque esto es algo que si ustedes lo hacen en su casa, a solas, o en la calle, o en el trabajo, o sabrá Dios dónde, que yo no puedo ver. Entonces, es algo que yo no podía venir como que poniendo los dedos sobre nadie, pero es algo que yo sé que todo cristiano tiene que pelear y batallar contra eso. Ahora, hermanos, ¿cómo batallamos contra eso? Hay cosas que tenemos que saber para poder enfrentar esta batalla. Y Pablo nos da varias lecciones en el texto de hoy que quisiera rápidamente tocar. La primera, hermanos, es que la guerra contra el pecado es algo radical. No puede haber negociación con el pecado. Con el pecado no se negocia. Con el pecado sexual, sobre todo, no se negocia. Con ninguno, pero con el pecado sexual no se negocia. Dice Pablo en el versículo 5: consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. En la Reina Valera dice hacer morir. Y luego lo demás que dice la verdad. Otras dicen mortificar o mortifiquen, y lo mismo que dice las demás versiones. Porque hacer morir, que como lo dice la de nosotros, lo que mete muchas cosas en el medio, dice todo lo demás lo mete en el medio, pero la de nosotros, nueva Biblia de las Américas, dice hacer morir. Otra dice, la de nosotros dice consideren como muertos, pero lo mete cosas en el medio, ¿verdad? Consideren los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. Otra dice consideren como muertos los miembros de vuestro cuerpo terrenal. Otra dicen hacer morir los miembros. ¿Me entienden? Pero eso es porque en el griego es una sola palabra. Y esta palabra lo que significa es ejecutar, matar, dar muerte. Así que no se trata de que el pecado va a morir de manera natural en mi vida. Estoy cristiano y el pecado se va a ir muriendo así solo. No. Yo tengo que hacerlo morir. Yo tengo que matar. Yo tengo que darle muerte. Yo tengo que ejecutar. No dominarlo. No negociar con él. No tratar de llevarme más o menos bien con él. No, eso no se puede. Imagínese que usted con una persona está batallando contra un ejército contrario. Son enemigos. Están peleando. Y de repente este rey que está acá viene donde te dice: mira, vamos a hacer algo. Yo te voy a dejar que me ataque, pero no tan duro, por favor. Vamos a dejarlo hasta un nivel. Yo no te voy a matar, te voy a dejar vivir, pero tú me vas a atacar hasta un punto, no más de ahí. Esto es absurdo. Pero así como muchos quieren lidiar con el cristianismo, con el pecado, perdón, en el cristianismo, como vamos a hacer un negocio y yo te voy a practicar hasta este punto, pero no más de ahí.
y yo voy a intentar dominarlo. Yo puedo cometer ese pecado, pero yo no voy a permitir que mi vida entera por ahí, porque yo lo voy a controlar. Otra ilustración es, en una ocasión, un hombre se encontró un león cachorrito y lo vio bonito, ¿vale? Y decidió criarlo. Todo el mundo le advertía: eso es un animal salvaje, no puedes domesticarlo. Pero él lo trató como un perro. Le daba comida, el león dormía con él en su cama, lo crió, lo amó. El león fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Un día de esto, que están durmiendo, se levanta con hambre. No es maldad, es instinto animal, es salvaje. Ese día el hombre no despertó. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Este hombre creyó que podía dominar a una fiera salvaje como un león y se equivocó medio a medio. Así mismo muchos cristianos creen que pueden dominar ese pecado. Yo puedo ver pornografía, pero yo no voy a hacer más que eso. Yo puedo ver esa serie que tienen escenas morbosas, escenas sexuales, pero eso no me va a hacer nada porque yo soy una persona adulta. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo puedo ver estas cosas, yo puedo hablar de estas cosas, yo me puedo reír de estas cosas, yo puedo, esa amistad con esa mujer que no es mi esposa, podemos hablar, podemos compartir, porque eso se queda en amistad, eso no va a pasar de ahí. O ese amigo que tengo en el trabajo, que me da bola, que me lleva a mi casa solo, eso es un amigo, eso no va a pasar de ahí. Es un compañero de trabajo, eso no va a pasar de ahí. Ese que me piropea, que me dice cosas, somos amigos, eso se queda ahí. Compañero de trabajo, eso se queda ahí. Así es como siempre creemos. Y así como el pecado nos engaña, de que tenemos control de la situación. Y el diablo feliz con eso. Créete la película. Yo quiero que tú creas que tienes el control. Eso es lo que el diablo piensa. A mí me encanta que tú creas que tú tienes el control. Porque una vez me dejes entrar, entonces te voy a dominar. Por eso es que Pablo dice: hacer morir. No podemos tolerar. La Biblia nos habla de cortar el brazo, sacar el ojo. No podemos darle cabida al pecado, ni la más mínima. Esto, hermanos, implica acción decisiva, determinada. Esto no va a ocurrir solo. Dios me va a ayudar, Dios se encarga. Dios te da las herramientas, Dios te da el poder, Dios te pone el Espíritu Santo ahí, pero es a ti que te toca hacerlo morir. Eres tú que tienes que hacerlo morir. Tú eres que tienes que tomar decisiones determinadas y determinantes para tu poder darle fin a eso. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 13: pero si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Fíjense la combinación. Por el Espíritu, Él me da la fuerza, Él me da la fortaleza, Él me capacita. No es en mi fuerza, no es con mi capacidad, es con la gracia del Espíritu Santo. Sí, por el Espíritu, pero luego dice, hacen morir. No, sí, por el Espíritu Él hace morir. No, a mí me toca hacerlo morir. Entonces yo me abastezco de la gracia, de la fuerza, del poder del Espíritu, pero a mí me toca ejecutar, tomar decisiones para hacer morir el pecado. No va a ocurrir solo, yo tengo que ser decisivo en eso. Ese creyente actuando con ayuda, pero actuando. Entonces, hermanos, muchos quieren tener victoria contra el pecado de manera pasiva, amigable, pero con el pecado no se es amigo ni se es pasivo. Con el pecado se es radical. El pecado sexual no se domestica, se mata. Y yo entonces lleve eso hoy. El pecado sexual no se domestica, se mata. Es un enemigo. Por lindo que parezca, por inofensivo que parezca, hay que matarlo. Me acabo de acordar de otra historia que no iba a incluirla, pero lo voy a contar. Cuando yo era niño me gustaban mucho los animales, mucho, y no le tenía miedo a ninguno.
Ahora sí respeto los animales, pero no ha crecido. Pero en aquel entonces yo no le tenía miedo a ningún animal. Y estamos hablando de los 8 o 9 años por ahí. Y yo entonces me gustaba mucho meterme a los montes y agarrar cacatas, ranas y cuantas cosas pudiera encontrar y luego llevármela a mi casa y hacer eso. Cazar, buscar entre el jardín huevitos de lagartos y luego abrirlo, sacar el lagartico, incubarlo hasta que se pudiera vivir y luego liberarlo. O sea, yo me hacía todo esto. Me encantaba eso. Un día pasa un muchacho por nosotros vivíamos como un peatón, pasa un muchacho por el peatón y de ahí lleva una serpiente verde con amarillo. Me encantó esa serpiente. Yo me enamoré de esa serpiente. Y le digo, véndemela, insisto. Él accedió a vendérmela. Yo no sé qué dinero yo tenía con 8 o 9 años, pero yo le pagué por la serpiente o le di algo y habrá dado algún juguete o algo, no sé, no me acuerdo, pero me dio la serpiente. Crié mi serpiente, le daba huevos de lagarto, las cuidaba, las tenía en una pecera en mi habitación, mi papá no se metía con eso. Mi tía vivía diciendo, ¡sácame eso de aquí! Tenía miedo, pero al parecer mi tía habló con unos vecinos y esos vecinos un día me llaman y me dicen, ven acá, ¿tú sabías que eso es peligroso? Yo, ¿cómo así? No, eso no hace nada, mira, ya tienen el dedo acá, ¿sí? Eso no hace nada. Y me dice, mira, en una ocasión me contó una historia, una serpiente, un hombre que la tenía, creció, y mientras él dormía la serpiente se le enrolló en la cabeza y lo mató. Y yo, ¿cómo? Y ahí yo comienzo a decir, yo miro mi serpiente, yo la quiero mucho, pero yo no quiero que me mate. Y le digo yo la voy a soltar en el bote. Y me dice, no, si tú la sueltas ya se va resentida y va a volver y te va a matar todo. Y yo, y entonces, no tiene que matarla, tirarle una piedra en la cabeza. Voy a mi monte y hermanos llorando, porque yo quería mucho mi serpiente y no mataba a los animales, no me gustaba eso. Y cojo mi piedra y con dolor y llorando le tiré su piedra en su cabeza y la serpiente murió. Desde entonces le tengo respeto a la serpiente. Yo la agarro y todo, pero me da un miedito porque me metieron en esa cuestión ahí. Sin embargo, hermano, esa imagen la traje ahora porque así como yo estaba en ese momento con la serpiente, apegado a ella, que la quería, pero por salvar mi vida, llorando, la maté. Así mismo nosotros tenemos que hacer con el pecado. Por bien que nos llevemos con él, por mucho que yo quiera esa relación que no debo tener, por mucho que me sienta, lo bien que yo me sienta con esa persona que yo sé que no debo estar, yo no puedo coquetear con el pecado, no puedo permitirlo. Yo tengo que coger mi peñón y matar la serpiente. La serpiente es el pecado, no la persona, por favor, no hay que matar a nadie. Pero tenemos que cortar con el pecado. Tenemos que ser radicales con el pecado. Nos duela, nos cueste lo que nos cueste. Ahora, hermanos, hay otra cosa que tenemos que aprender. Antes de, alguien quizá decir, ¿cómo yo mato el pecado? Bueno, ya yo acabocito, tiene que cortar esas relaciones que no le convienen, cortar esa amistad que no le conviene, cortar esas prácticas que no le convienen, esa serie que no debería estar viendo, esa película que no debería estar viendo, esas conversaciones que no debe estar teniendo. Usted tiene que cortar con lo que sea que le esté llevando a pecar, que lo esté llevando o arrastrando con lo que sea que usted coquetee, que usted sabe que es pecaminoso. Usted tiene que ser radical con eso. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Y tu ojo te ocasión de caer, no que tú caíste, pero te es ocasión de caer, córtalo, sácalo. Si tu brazo te ocasión de caer, córtalo. Es Dios que lo dice, no soy yo. No tenemos que ser radical con el pecado. Tenemos que ser radical. Por otro lado, hermanos, debo hacerlo con la fuerza del Espíritu Santo. Debo orar, debo pedir ayuda, debo pedirle al Señor que me dé la fuerza para hacerlo. Debo ir a su palabra, alimentarme de Él para que mis ojos sean puestos en Cristo y yo lo ame a Él por encima de eso. Cuando a mí me cuesta renunciar a un pecado por la causa del Señor, significa que yo amo ese pecado más que a Dios. Entonces yo tengo que ir a Dios, Señor, ayúdame a amarte a ti por encima de ese pecado.
Entonces yo necesito pasar más tiempo con Dios, más tiempo en oración, más tiempo en su palabra, más tiempo en meditación, para que el Señor me ayude a amarlo a Él por encima de ese pecado, y entonces yo pueda tomar la decisión de cortar con ese pecado. Y termino ese primer punto con esa oración. Si usted no puede cortar con un pecado, usted sabe, algo que usted sabe que está mal, pero usted no puede dejarlo por Dios, significa que usted ama esa cosa o a usted mismo y su placer más que a Dios. Llévese eso. Eso no es inofensivo, eso es grave. Lo que sea que usted practique, usted no puede dejarlo por Dios. Usted ama eso y a usted mismo más que a Dios. Pero hermano, usted no está solo. Si lo va a dejar, Dios está dispuesto a ayudar. Su Espíritu Santo está ahí para fortalecerle. El Señor puede ayudarle. Pídale que lo ayude. Pídale que lo haga, que lo ayude a amarle más. Y el Señor lo hará. Pero hay otra cosa que tenemos que entender con respecto al pecado sexual. Y es que es más profundo de lo que parece. No es solo lo visible, también lo invisible. Pablo nos habla de 5 vicios en ese versículo 5, que son interesantes. Porque Pablo dice 5 vicios que suenan como sinónimos, como que está diciendo lo mismo varias veces. Pablo dice: la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos. Ahí hablan como 4 cosas que son como sinónimos. La otra es la que suena como que extraña, y la avaricia. Uno dice que tiene algo que ver con los siguientes. Pero los 5 términos están relacionados al pecado sexual, y los 5 términos lo único que hacen es dar un matiz diferente. Y mientras Pablo más va avanzando, más va profundizando. Pablo comienza por la capa más superficial del pecado sexual y termina en la capa más profunda del pecado sexual. Esto es lo que Pablo hace con esas 5 palabras. Y es interesante, por ejemplo, la primera, que es la fornicación. Esta es la palabra griega porneia, de donde viene nuestra palabra hoy en día famosa, porno. Y para los padres, si usted oye a su hijo decir no por, es lo mismo. Lo dicen al revés para que no suene a porno. Pero es la misma cosa. Entonces, esto proviene de la palabra porneia, que es la palabra que aquí aparece como fornicación. Si sola puede significar una amplia gama de cosas, pero en este contexto donde cada uno nos da un matiz, entonces esta palabra se refiere a toda relación sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Es muy amplio, pero básicamente se refiere a pecados como el sexo antes del matrimonio o fuera del matrimonio con una mujer que no es tu esposa, el adulterio, las orgías, aunque sea un hombre con varias mujeres, la prostitución, la pornografía, etc. Es ese pecado sexual que se da cuando no ocurre entre un hombre y una mujer casada. Esa es la fornicación. Y es la capa más superficial. Ahora Pablo avanza a un punto más grave aún y lo llama la impureza, que también en otras versiones dice las inmundicias. Es aquí donde Pablo habla ya de algo que te hace sentir que te salpica el sucio. Y aquí Pablo habla ya de esos pecados sexuales que van contra el diseño de Dios. Lo sabemos porque en Romanos capítulo 1, versículo 24 al 27, Pablo usa esta palabra para referirse a las relaciones en hombres con hombres, mujer con mujer. Dice Pablo: por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonoraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural contra lo que es la naturaleza. Y del mismo modo los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Fíjense, se menciona aquí la impureza en el versículo 24. Entonces, entendemos que aquí Pablo se refiere a esas distorsiones como son la homosexualidad, pero no solamente la homosexualidad, las relaciones lesbianas, el incesto,
entre familias, o la bestialidad con animales, o la felación, la sodomía, todas estas prácticas que van contra la naturaleza. Entonces, esta es la parte visible del pecado. Todo eso es pecado sexual. Pero el pecado sexual es aún más profundo. Y ahora Pablo nos dice otras dos palabras que van al fondo del asunto. Porque, hermanos, el pecado, el campo de batalla del pecado sexual comienza en el corazón. Comienza con lo que ocurre en mi corazón. Por eso dijo Cristo en Mateo 5, 27 al 28, ustedes han oído que se dijo, no cometerá adulterio, pero yo le digo que el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Pero también lo dice en Marcos 7, 21 al 22, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicación, robo, homicidio, adulterio, avaricia, maldad, engaño, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todo eso ocurre desde dentro del corazón del hombre. El pecado sexual comienza en el corazón, y por eso Pablo nos da dos palabras que tienen que ver ahora con el corazón. La primera, las pasiones, Pablo dice. No nos dice si son buenas o malas, pero en el contexto sabemos que son malas. Además de que en Romanos 1, 26 también la utiliza y la llama pasiones degradantes. Cuando dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. ¿Ok? Entonces aquí Pablo se refiere a este deseo sexual que es ilícito, que es rastrero, que es por el suelo, degradante, que desgrada la imagen de Dios y ensucia el diseño divino para la sexualidad. La sexualidad fue diseñada por Dios, es buena. Fue para que el hombre y la mujer casados la disfruten y tengan hijos. Pero todo otro, el pecado se encargó de ensuciar. Entonces, el pecado sexual comienza con ese deseo en el corazón del hombre por algo que no está bien. Ese deseo por una mujer que no es suya. Ese deseo por hacer algo que está mal. Allí comienza todo. Y luego Pablo continúa otra palabra, los malos deseos. Que aquí se describe más ahora, si la pasión describe el lado pasivo, este describe el lado activo. Y tiene que ver con esa obsesión incontrolable por lo sexualmente ilícito. Todo lo que Pablo está haciendo y diciendo, ¿no? El pecado sexual tienen que hacerlo morir en todas sus fases. La fase externa, que parece la más superficial de todas, es un hombre con otra mujer, pero que no es su esposa. Pero también la otra fase aún más degradante entre animales y toda esta cosa, incesto, relación entre hombre con hombre, mujer con mujer. Pero luego continúa y dice, pero también tiene que hacer morir ese deseo que tú tienes, que es ilícito, pero aún más esa obsesión por lo incorrecto que tú tienes. Por eso, hermanos, cuando David cometió aquel pecado con Betsabé, al orar en arrepentimiento, dijo lo siguiente en Salmo 51, versículos 6 y versículos 10. Voy a tomar dos frases de este salmo. Él dijo, tú deseas la verdad en lo íntimo, no solamente por fuera, en lo íntimo tú deseas la verdad. Y luego dice en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, desde adentro, sáname, límpiame desde adentro. Porque es la corrupción del pecado comienza en el corazón. Y todo pecado comienza ahí. Y que no basta con simplemente evitar el acto. No basta con simplemente no consumar el acto. Yo no lo consumé. Yo no lo terminé. Yo fantaseé simplemente. Yo fantaseé con ese compañero de trabajo o con esa compañera de trabajo. Yo fantaseé con esa mujer de la televisión o con ese hombre de la televisión. O yo fantaseé con la mera inteligencia artificial que ahora ofrece ese tipo de cosas. Que la gente le puede pedir inteligencia artificial y ella se pone como una mujer y habla y le puede hacer lo que quiera. Pero eso es una inteligencia, eso no es un agente. Yo fantaseé con esto. Yo no cometí nada.
No hice nada en lo físico, pero lo hice en mi corazón, lo hice en mi mente. Eso está mal. De allí estoy mal y tengo que luchar contra esas cosas. No juegue con ese deseo, hermano. Pero alguien dice, pero es que vivimos en un mundo que nos tiene llenos de imágenes y de videos y fotos. Si te van a promover un martillo, te ponen una mujer desnuda con un martillito, haciendo algo como una mujer va a martillar en esa situación. Pero es como se promueve todo para que tú quieras mirar, para que tú mires y te sientas atraído. Y entonces, venderte el martillito. Pero, hermanos, decía, creo que fue Martín Lutero, mal no recuerdo, que tú no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí tú puedes evitar que hagan nido en ella. Tú no puedes evitar que el mundo te ataque, el mundo te va a atacar. Y no somos llamados a salir del mundo. Tenemos que estar en el mundo, vivir en el mundo. Pero sí podemos evitar que eso en mi mente entre y yo le dé cabeza y lo piense y lo medite, lo reflexione, lo trabaje. Yo sí puedo impedir que eso ocurra. Ya no puedo poner la imagen, pero yo puedo impedir miradas. Yo puedo impedir la segunda mirada. La primera quizá no. Miré, no sabía que estaba ahí, vi, pero ya la segunda puedo evitarla. Ya la segunda va por cuenta mía. Que como dice el dicho, ¿verdad? Si me engaña una vez, pendejo es, si me engaña dos, pendejo yo. Entonces, si la primera, pendejo es, yo me lo puso ahí, yo lo estaba viendo. ¡Ay! ¡Qué cosa! Pues ya la segunda es mía. La segunda soy yo. Entonces, nosotros sí podemos tomar la decisión de huir de esta cosa y entender eso, hermano. El pecado es más profundo de lo que parece. Pero al final, hermanos, el pecado se debe a algo que es más que un simple deseo. El génesis del pecado, por así decirlo, el pecado sexual, no de todo pecado, pero el pecado sexual, es la avaricia y la idolatría. Por eso Pablo dice, y la avaricia, que es idolatría. Permítanme ilustrar esta parte, ya estamos terminando, pero la avaricia, hermanos, lo que significa es deseo de tener más de lo que me corresponde. Uno piensa, ¿y qué eso tiene que ver con eso? Porque uno está acostumbrado a escuchar avaricia y codicia, que es la misma palabra, que la pueden traducir como codicia o como avaricia, es lo mismo. Entonces, esa palabra codicia y avaricia, nosotros estamos acostumbrados a escucharla en el contexto del dinero. Gente que quiere tener mucho, que no se harta de tener dinero, que quiere más y quiere más y quiere más. Pero esta palabra también se usa en el sentido sexual. Cristo lo utilizó en el pasaje que veíamos ahorita en Mateo 5, 27 al 28, cuando él dijo, pero el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Ya la comenzó a poner ahí, pero también en Éxodo 20, 17, cuando se habla de los 10 mandamientos, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Ahí lo entendemos, material, pero luego dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. La palabra codiciar. Entonces, avaricia, codicia, en la Biblia lo relaciona estrechamente con el pecado sexual. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo deseo una mujer que no es mi esposa, cuando una mujer desea un hombre que no es su esposo, está convirtiendo al otro en objeto de que yo quiero eso para mí, aunque no me corresponda o no lo necesite, yo lo quiero, no me importa el costo, ni me importa esa persona. Lo que me importa es que yo quiero esa cosa. Yo te diré, ¿por qué usted lo ve así? Como que objetualiza al otro, no necesariamente. Bueno, sí. Y permítame decirle por qué. Porque cuando usted quiere a una mujer o a un hombre para tener relaciones, pero no para casarse, usted está diciendo, yo te quiero a ti para satisfacer mis deseos, pero yo no quiero ningún compromiso contigo, ninguna responsabilidad contigo, nada que me ate a ti. Yo no quiero eso porque eso es matrimonio. Yo no quiero esas cosas. Yo contigo quiero simplemente satisfacción y ya. Eso de la exclusividad matrimonial, de que nada más somos tú y yo, no. Eso del compromiso hasta la muerte, que la muerte no. En la buena y en la mala, no.
nada más para el placer y en las buenas. Entonces, si usted está tratando al otro como un simple material, usted puede deshacerse de él o de ella cuando usted quiera. Esto es el pecado sexual. Eso es algo grave, hermano. Entonces, por eso es que es avaricia al final. Por eso que Pablo dice al final, eso es avaricia. Y luego dice que es idolatría. ¿Por qué es idolatría? Porque yo entrono a mi propio ser. Mis deseos es lo que importa, más nada. Lo que yo quiero es lo que importa, más nada. Cristo pide algo de mí, Dios pide algo de mí, pero eso no importa tanto. Lo que yo quiero es lo que importa. Entonces Él es el que tiene que perdonarme y aceptarme así. Ay, ¿con qué estamos jugando, hermanos? Eso es algo peligroso. Porque de Dios nadie se burla. Entonces no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a luchar contra el pecado, hacerlo morir. Y al hacerlo morir el pecado, yo estoy haciendo morir el yo al final, tomando mi cruz cada día para seguir a Cristo. Pero aquellos que quizás ya se sienten abrumados por su pecado, y quizás este sermón lo hace sentir, estoy muy mal, ¿cómo yo salgo de esto? ¿Qué yo puedo hacer? Dios no solo te dice que dejes de adorar el ídolo, Dios no solo te dice que abandone el pecado, Dios no solo te dice estas cosas, Dios te promete algo mejor. Él te dio tu Espíritu Santo para ayudarte, pero también Él te dijo, mírame a mí, que estoy por encima de cualquier placer que tú puedas experimentar en el mundo. Yo puedo llenar tu alma, yo puedo satisfacerte. Mírame a mí, no busques esas cisternas agrietadas que se vacían. Ven a mí, la fuente inagotable de vida, y mírame a mí, encuentra satisfacción en mí, obedéceme a mí, sacrifica lo que sea por mí, porque yo te voy a llenar. Yo te voy a dar el gozo que tu alma necesita. Solo aprende a que te baste mi gracia, a que yo sea suficiente para ti. El Señor nos puede ayudar, hermanos, pero al final recordemos eso no se trata de que yo voy a dejar el pecado para que Dios me acepte. Si yo soy cristiano, ya Dios me aceptó. Yo morí con Cristo y resucité con Él. Lo que Pablo me está diciendo ahora es, si ya Dios te liberó del pecado, no viva como un esclavo, vive como libre. Regocíjate en Cristo, pon tus ojos en Cristo, busca a Cristo, conoce más a Cristo, atesora a Dios. Regocíjate en tu palabra, busca ayuda. Ora, pídele a otro que oren por ti, pídele a otro que te ayude y busca al Señor para que Él te ayude. Pero si no haces eso, hermano, y pretendes burlarte del carácter bondadoso y de la gracia de Dios y hacerte el gracioso con la gracia del Señor, entonces déjame decirte lo que dice el texto en el versículo 6 y 7. Pablo también nos da una advertencia y nos dice en el versículo 6, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. No significa que tú no eres creyente o que eres hijo de desobediencia. Entonces tú no puedes tomar esto a la ligera, no va a castigar eso. Pero si tú eres creyente, en el versículo 7, en la cual ustedes también anduvieron en otro tiempo, y ustedes no están ahí, y yo tampoco, no estamos ahí, cuando vivían en ella. Por ahora, desechen todo esto, y entonces nos comienza a hablar de otras cosas que también tenemos que desechar. Así que, hermanos míos, en conclusión, el pecado sexual, al igual que todo pecado, es grave, es horrible, es horrendo, es malo, ocurre y comienza en el corazón, y lo que lo alimenta es mi ego y mi orgullo y mi deseo de que yo soy más importante y a mí me importa yo nada más. Pero si yo soy cristiano y fui salvo, el Señor me dio su Espíritu Santo, me da su gracia, me da a Él mismo, y yo puedo con su gracia luchar contra ese pecado. Pero tengo que tomar una decisión determinante: hacerlo morir, mortificarlo, darle muerte, ejecutarlo, pisar su cabeza, aunque me duela, aunque sea doloroso, aunque implique decisiones que cambien mi vida. Tengo que abandonar el pecado. No se vence solo evitando el acto, se vence transformando nuestros deseos, mirando a Cristo y amándolo cada vez más. Y si tú eres cristiano, ya has estado involucrado en cualquiera de estos pecados que hemos mencionado en los secretos, esconderte no es la solución.
Eso es lo que hace apartarte del Señor. Es sal de tu escondite. Ven a Cristo. Pídele que te ayude. Entrégale tu pecado. Me arrepiento de él y voy a tomar la decisión, cueste lo que cueste, de renunciar a él por amor a Cristo. Y el Señor en tu gracia te ayudará. Pídele perdón, dice 1 Juan 1:8, que siempre lo cito. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ora como David: limpia mi corazón, dame un corazón limpio, crea en mí un corazón limpio. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias una vez más por esta mañana. Gracias, Señor, por hablarnos a través de tu palabra, redarguirnos, confrontarnos, pero también, Señor, a la misma vez que nos confronta, recordarnos tu amor, tu gracia, tu misericordia y cómo tú nos puedes ayudar. Señor, te ruego, Señor, que nos ayudes. Primero, que perdonen nuestros pecados, lo que sabemos que hemos cometido, aquellos que hemos hecho de manera intencional, como aquellos, Señor, que ni nos percatamos de la forma en que estamos coqueteando con el pecado. Pero perdónanos, Señor, por todos ellos y ayúdanos con nuestros ojos en Cristo a perseguir las cosas de arriba, a ser más y más como Cristo. Crea en nosotros un corazón limpio, pero también nuevos deseos y anhelos por conocerte más y más. Ayúdanos a depender de tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que ayude a cualquiera de los que están aquí, que ha estado coqueteando con el pecado, tratando de negociar con el pecado, de dominar el pecado. Señor, ayúdalo a darle muerte al pecado. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.